Una vez nos ha quedado claro cómo hacemos las medidas de los ángulos y cómo están representadas sus razones trigonométricas, vamos a estudiar que las razones trigonométricas pueden tener distintos signos, pueden ser positivas o negativas, y ya no nos vamos a limitar a ángulos agudos, sino que vamos a extender a todos los ángulos que conozcamos y pueden ser mayores que 360, pueden ser negativos, etcétera, ¿vale? Bien, sí que tenemos que tener muy en mente que el coseno se asocia a la coordenada x, al eje x, y el seno a la coordenada y, al eje y, ¿vale? Y la tangente va a ser la división entre el seno y el coseno. Si nos acordamos de eso, todo lo que os voy a hablar ahora va a ser sencillo de identificar. Vamos a ver de qué signo puede ser el seno en función de dónde esté el ángulo. Vale, si yo coloco el ángulo en el primer cuadrante, el seno, ¿qué es? El eje Y, ¿no? La coordenada Y, perdón. Entonces, si yo coloco un ángulo en el primer cuadrante, el seno va a ser positivo porque va a estar el Y en la parte de arriba. Así que diremos que tanto si el ángulo está en el primer cuadrante como si está en el segundo, el seno va a ser positivo. Porque si yo lo dibujara, saldría de esa forma, porque es el eje Y el que está controlándolo. Y sin embargo, en el tercer y en el cuarto cuadrante daría negativo. Si yo trazo un ángulo con un radio en el cuadrante tercero, por ejemplo, resulta que el eje Y estaría en la parte negativa. ¿Vale? Vamos con el coseno. El coseno está asociado al valor de la x. Por lo tanto, la x ¿dónde es positiva? En la parte derecha. Y la x es negativa en la parte izquierda. Así que todos los ángulos que estén en la parte derecha tendrán el coseno positivo. Todos los ángulos que terminen en la parte izquierda tendrán el coseno negativo. ¿Vale? Así de simple. ¿Y cómo estudio la tangente? Pues haciendo una división de signos. En el primer cuadrante, como tengo que dividir el seno entre el coseno, positivo entre positivo, pues nos dará positivo. Es decir, que utilizo las reglas de signos. Daos cuenta que en el primero y en el tercero va a dar positivo, porque en el tercero tendría que dividir un negativo entre un negativo, daría positivo. Y en los otros dos, segundo y cuarto, daría negativo los dos. Así que lo único que hemos visto es una regla de signos para la tangente y hemos observado dónde está el seno y el coseno en función del eje X y el eje Y. Así que no es difícil identificar eso. Hay una serie de ángulos especiales, una tabla que aparece en muchos sitios y es muy recurrente. Y bueno, yo os la dejo ahí en la pantalla, en clase os la explicaré con más detalle, pero tampoco es tan relevante aprendérselo y memorizarlo, ¿vale? No es que sea difícil, pero bueno, como vamos a poder utilizar la calculadora, todo esto pues pierde un poco el sentido. Pero bueno, ahí os lo dejo. Y ahora llega la parte un poco más complicada de entender. Vamos a ver. Vamos a relacionar cualquier ángulo que yo dibuje con otro del primer cuadrante, de forma que si yo conozco los ángulos del primer cuadrante, podré calcular todos los demás, sus razones trigonométricas. ¿Vale? Todos los ángulos tienen otro equivalente en el primer cuadrante con las mismas razones trigonométricas, aunque con signos distintos. Vamos a ver qué es eso. Imaginad que yo dibujo ese ángulo, ¿vale? Y lo mido en el sentido positivo que hemos visto y digo, este ángulo es 150, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que cae ahí, lo medimos con el transportador de ángulos y nos dice que es 150. Bien, pues ¿qué ocurre? Que el ángulo que nos falta para completar el eje hasta el eje X es 30 grados. Bien, pues el ángulo de 150 y el ángulo de 30
resulta que son equivalentes. ¿Qué significa equivalentes en funciones de ángulos? Pues que tienen las mismas razones trigonométricas, aunque los signos pueden cambiar. Resulta que el seno de 30 es el mismo que el seno de 150, pero está colocado en otro cuadrante, ¿vale? Sin embargo, en el primer y el segundo cuadrante tienen el mismo signo, con lo cual, pues yo diría que el seno de 150 es el mismo. Sin embargo, el coseno de 150 resulta que estaría en el segundo cuadrante. Nosotros hemos visto que eso es negativo. Y sin embargo el de 30 sabemos que es positivo porque está a la derecha. Así que miden lo mismo, pero son de signo contrario, son opuestos, ¿vale? Y la tangente de 150, pues como yo tendría que dividir el seno entre el coseno, resulta que sería negativa, ¿vale? Así que sería la tangente de 30, el mismo valor, pero negativo, ¿vale? ¿Por qué es eso? Pues porque el triángulo que se forma cuando yo bajaría aquí el valor de la altura, pues es el mismo que en el de 30 grados. Como es el mismo que el de 30 grados, el seno y el coseno coinciden y lo único que cambian es el signo por la situación donde esté ese ángulo. Imaginad que yo quiero medir 930 grados. 930 grados es muy grande, se sale de la circunferencia. Entonces lo primero que tengo que hacer es dividirlo entre 360 para ver cuántas vueltas debo dar. Si hacemos esa división, nos saldría que doy 2 vueltas y luego me sobrarían 210. Es decir, si yo quiero dibujar 930 grados, digamos que lo que haría es dibujar 210 y imaginarme que he dado 2 vueltas completas, ¿vale? Pero lo importante es que he terminado en el ángulo de 210. Recordad que como el eje X negativo está en el 180, pues 210 estará por aquí aproximadamente, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con ese ángulo? Pues que resulta que la parte que le sobra del eje X precisamente son 30 grados. Desde 180 a 210 van 30. Es decir, el triángulo que yo debería formar para las razones trigonométricas es el mismo que el de 30. Por lo tanto, me va a pasar como antes. Sus razones trigonométricas coinciden, miden lo mismo, pero el signo puede cambiar. Y ahora lo único que tengo que saber es, ¿dónde está 210? ¿En el tercer cuadrante? Pues entonces diré que el seno es negativo. Por eso le tengo que cambiar de signo. Menos el seno de 30. ¿Vale? Le pongo negativo. El coseno, pues también es negativo, porque en el tercer cuadrante vimos que así lo era. Y ahora la tangente será positiva porque tendré que dividir un negativo entre un negativo y me da positiva, ¿vale? Esta es la parte difícil que tendremos que trabajar en clase y dedicarle bastante tiempo porque ya digo que no es fácil de ver.